Tenemos ahora el tiempo para la primera mesa redonda de este tercer Congreso de Urbanismo Productivo. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la ciudad y qué puede hacer el urbanismo por ellos, teniendo en cuenta la salud de la sociedad y del planeta? El espacio público, convivir en las calles, es una necesidad que debe tener en cuenta, como ya se ha expuesto, el calor extremo cada vez más frecuente. Repensar la ciudad para enfrentar y afrontar estos desafíos es el tema principal de la mesa, que destacará la importancia de integrar la sostenibilidad en la planificación urbana y que contará con figuras clave en el ámbito del urbanismo, la energía, el clima y el desarrollo sostenible. Un debate que promete ser relevante. La mesa estará moderada por José Manuel Miquel Alcañiz, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director general en AUTEM, Soluciones Urbanas y Medioambientales. Y si, por favor, tal y como les voy nombrando, pueden ir acercándose a la mesa, en la que participarán José Manuel Olea, director general del Grupo Renovalia, que nos explicará cómo esta empresa está abordando el complicado reto de convertir las ciudades en espacios energéticamente sostenibles. Participará también Enrique Martí Selva, director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Ha ejercido de subdirector general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras y Territorio y Medio Ambiente y ha participado en la elaboración de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Óscar López Jiménez, jefe de Servicio de Régimen Jurídico de la Generalitat Valenciana, con una experiencia en el cargo de más de una década. Débora Domingo Calabuig, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los campus de la Universitat Politécnica de Valencia. Entre las funciones de su cargo se encuentra la planificación y puesta en marcha del proyecto de transición ecológica o la implementación de acciones para la sostenibilidad en los espacios universitarios. Y otro ponente, el último, será Emilio Cervera Martínez, técnico de proyectos europeos en Valencia, Clima y Energía, Fundación Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Es ingeniero agrónomo y su experiencia profesional se ha desarrollado en el campo del cambio climático, medio ambiente y la gestión de recursos naturales. Damos paso a la mesa. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera sesión en la cual tenemos a 5 primeros espadas. La verdad es que me impone bastante, ¿de acuerdo? Yo creo que de aquí vamos a poder sacar bastantes conclusiones, o por lo menos espero que sea una sesión en la cual nos podemos interpelar de manera, digamos, educada, y no me cabe otra consideración, ¿vale? Sí, de hablar un poquito de los temas principales que vamos a ver. Los conceptos básicos que vamos a mover en esta mesa, por una parte va a ser el urbanismo, la palabra urbanismo, por otra parte verde, ¿vale?, que vamos a tener, cambio climático y la palabra productivo. Vamos a intentar a ver cómo lo vamos a combinar para poder sacar un poco una serie de conclusiones a todo esto, ¿de acuerdo? Estas 5 personas, lo que sí que tenemos aquí son 4 personas que son de la Administración, ¿de acuerdo? 2 de la Administración municipal, por lo tanto vamos a descender a detalle un poco mayor. Hay uno de la Administración, digamos, autonómica. También está por el tema de la enseñanza, de la docencia, que está representada por nuestra vicerrectora. Y por último, sí que está solo, lo siento, José Manuel, ¿de acuerdo? Es el ámbito, digamos, más empresarial, ¿vale?, que es un poco el director general de Renovalia, que nos va a explicar un poco su perspectiva también, que yo creo que es positivo en un foro de estas características, ¿de acuerdo? Agradeceros a los 5, ya os han hecho la presentación, no me voy a redundar en ella, ¿vale?, y agradecer vuestra presencia. Sobre todo estamos ahora, bueno, quería comentar a Débora que también me considero ya que estoy como en casa, ¿de acuerdo?, porque también estudiamos muchos los que estamos aquí, o hemos estudiado aquí, o hemos tenido alguna relación con el urbanismo, al igual que Enrique, por ejemplo, se sacó su máster ya en los años 90, ¿no?, o ya ha llovido bastante. Creo que no debería haber dicho la cifra o la fecha, ¿vale?, pero bueno, realmente que llevamos mucho tiempo alrededor de esto.
En esta primera intervención sí que me gustaría que me comentarais un poquito con respecto a estos conceptos que he barajado, ¿vale? Y como tengo a mi extremo a Enrique, me gustaría que empezaras tú a hablar sobre el tema de urbanismo, ¿vale? El concepto de urbanismo. Ha sido su director general en la Generalitat, tiene un amplio bagaje, digamos, a nivel pues, urbanístico, es una referencia a nivel urbanístico aquí en la Comunidad Valenciana, por lo menos para mí lo eres, ¿de acuerdo? Y sobre todo ahora está como director general de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, ¿de acuerdo? Acaba de, pues bueno, digamos, tener una reunión previa, ¿no?, con la alcaldesa, estábamos padeciendo, digo, no vas a venir, sí que vas a venir, pero lógicamente él cuando dice que viene y cumple y aquí está con nosotros para hablar. Sí que me gustaría que abrieras el fuego, ¿de acuerdo? Que me hablaras de urbanismo, que me introdujeras el concepto verde y creo que Valencia es la capital, ¿no?, verde europea, ¿vale? Pues nada, te dejo la palabra, todo tuyo. Muy bien, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y por la acogida. Efectivamente, pues hice hace muchos años aquí un curso del máster de urbanismo en ingeniería y en la parte de urbanismo y tengo buenos recuerdos porque fue como mis orígenes en este mundo, ¿no?, tan apasionante y que bueno, pues me ha llevado pues toda la vida. Entonces, ¿qué es el urbanismo? Bueno, y más concretamente el urbanismo productivo. Pues tuve la suerte de, hace 3 o 4 años, estar con Vicente García Nebot, en el sentido de que a mí la palabra urbanismo productivo me viene por él. Fue la primera acepción cuando me llega, ¿no? Y repensándolo, el primer impacto parece como que es un urbanismo que se dedica a producir. Y justo yo creo que no ese es el concepto que está detrás del adjetivo productivo, sino más bien para mí sería un urbanismo eficiente, es decir, un urbanismo que lo que tiene que hacer es, como hacer urbanismo a lo largo de la historia, atender las necesidades de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad, en sus usos, en su desarrollo del día a día, pero de una forma eficiente. Es decir, digamos que como que se ha acabado un poco un urbanismo que podríamos entender que es más fácil en cuanto que es expansivo, en que cojo y amplío la ciudad, cojo campos, cojo espacios libres y a partir de ahí lo transformo en urbanismo y es más empezar a pensar primero dentro de la ciudad y después, en la medida de lo posible, pues, o si no cabe otra opción, pues ya ocupar nuevos terrenos, pero de una forma muy limitada y acotada. Este concepto aparece ya en la Ley 8/2007, ¿no?, donde se nos dice que, bueno, que hay que prever el suelo para transformar urbanísticamente en la medida en que sea necesario para atender las necesidades. A este urbanismo productivo, digamos que en la parte de la mesa está el urbanismo verde. Está muy en consonancia o muy parecido. Yo, lo de verde también, pensando estos días sobre qué entendía por verde, así en principio, yo lo asimilaba con sostenible, ¿no? Sostenible es una palabra que se utiliza mucho, pero que yo recuerdo en mi fase de medio ambiente al principio, que también estudié un poco sobre esto, y había un informe Brundtland donde se definía el concepto de desarrollo sostenible. Y venía a decir algo así más o menos como que era el desarrollo que permitía a la generación actual satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Es decir, joder, vamos a dejarle las cosas para que decidan y puedan hacer igual que nosotros hemos podido decidir, ¿no? Y en ese sentido entiendo yo el urbanismo verde. Y aplicado a la ciudad, digamos que lo más intuitivo sería el urbanismo de los espacios libres y de los parques, ¿no? Tú vas por la calle y dices, urbanismo verde, ¿dónde está el parque? ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está tal? Sin embargo, yo creo que esto, y ahora que lo vivo más directamente en el ayuntamiento, pues va mucho más allá de lo que es hacer un parque. Incluso hacer un parque va mucho más allá de plantar un árbol o 100 árboles, ¿no? Y hay un concepto que también circula por ahí, que es como el sistema digestivo de la ciudad. Es decir, la ciudad, igual que las personas, pues tenemos una serie de inputs para vivir y digerimos y luego expulsamos una serie
opus o de residuos, ¿no? Y un poco toda la gestión. Entonces, todo lo que se ha comentado antes a nivel de en el diseño de parques o de calles, de qué pasa con el agua que cae de la lluvia, cómo se filtra, cómo evitamos las inundaciones, qué pasa con la energía que utilizamos, si es energía renovable, si tenemos que utilizar más energía o no, si los edificios tienen que ser más eficientes energéticamente, qué pasa con el agua que consumimos, es decir, si tenemos que emplear mecanismos para consumir agua, si las especies que empleamos en los parques tienen que ser adaptadas al clima, sí. Quiero decir, hay una serie de cuestiones que van más allá de lo estrictamente verde. Y yo, de algún modo, por aterrizar también un poco, a nivel de esta frase que se ha dicho en agosto de alguien de la ONU, ¿no? Una persona que decía que hay que planificar, ¿no? Bueno, estamos en esto desde el año 92. Y otra de las cuestiones que nos planteamos es de si esto, de algún modo, todo esto que decimos de un urbanismo más racional o más sostenible, más verde, si esto que se viene diciendo, bueno, pues aproximadamente desde los 90 hasta ahora, si ha tenido algún tipo de consecuencia o de materialización, ¿no? Yo entiendo que sí. Desde cuando yo empecé por aquel entonces, los planes que habían, con los estudios de impacto ambiental que habían, a los planes que hay en la actualidad y a cómo se concretan, creo que ha habido una amplia evolución. Esto lo que pasa es que ocurre como las personas que ves todos los días, que prácticamente no ves que están cambiando, pero que si lo ves con una perspectiva y con 10 años, 20 años de diferencia ves cómo estaba y cómo están, pues yo creo que sí que se aprecia mucho la diferencia, ¿no? Veo aquí antiguos compañeros que estaban al principio de la evaluación ambiental en la Comunidad Valenciana, que fue una de las pioneras con la evaluación de impacto ambiental, que entonces se aplicaba lo de proyectos y no lo de planes, porque no había, pero antes de que Europa nos exigiera esto, pues aquí ya se estaba aplicando, ¿no? Y un poco reconocer la tarea que hicieron de implantar o de sensibilizar, digamos, a todo el tema urbanístico con la integración del componente ambiental. Posiblemente quede mucho recorrido que hacer, pero desde luego todo lo que se ha hecho es yo creo que muy importante, ¿no? Quizá os cuento, y con esto ya finalizo, el ejemplo ahora que me viene a la cabeza, porque quizás es el que más he trabajado y el más inminente, habrían otros en Valencia, ¿no? Que sería el sector de Benimaclet, en el que ahora mismo, pues bueno, si seguís un poco las noticias, pues estamos trabajando, ya tiene también informe de sostenibilidad ambiental. Se trata de un pequeño sector que culmina la ciudad entre el núcleo histórico de Benimaclet y la Ronda Norte. Y, digamos, si uno tiene accesibilidad a ver cómo se enfocaba esto en los años 90, 93, ¿no? Que es cuando se hizo el primer diseño, al diseño actual, pues ve la diferencia, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del entorno constructivo que se comentaba antes, digamos que antes el diseño anterior era como una especie de edificios todos mirando hacia la Ronda Norte y que hacían como una especie de muralla donde permitían toda la transversalidad que hay entre el núcleo histórico y la huerta. Por ejemplo, el concepto huerta en los años 90 pues, prácticamente no existía a la hora de valorar el diseño de una urbanización, ¿no? o de una actuación sobre el territorio. Ahora se tiene en cuenta a la hora de la configuración de la altura y de la ubicación y el diseño de los edificios. Aspectos como, por ejemplo, la existencia de caminos tradicionales, ¿no? Es decir, el Camino de Vera, que es un camino que permite el acceso aquí al Politécnico andando desde hace muchísimo tiempo, bueno, pues aparece recogido. Antiguas acequias que también discurren por ahí, bueno, pues quizá en los años 80 se enterraban las acequias, se sellaban y hasta ahora se trata de recuperar y se trata de integrar en los espacios públicos. El diseño de un gran parque central que sea también como puerta de acceso hacia la huerta, creo que son 30.000 metros cuadrados de zona verde que ya estaban, más luego, bueno, otra serie que al final creo que llegan a sumar hasta 90.000 metros cuadrados. Un jardín lineal que va paralelo a la Ronda Norte, que sirve de amortiguación
entre lo que es la Ronda Norte y la propia urbanización, por lo que hablamos del ruido que se comentaba antes. Sirve de insonorización, pero también sirve de espacio verde anti efecto de la calor, ¿no? Quiero decir que lo que quiero decir, bueno, estamos viendo un tanque de tormentas en cuanto a la gestión del agua que cae, de tal forma que ya no se trata solo de cómo sacar rápidamente el agua de un sitio para que no inunde, sino se trata de cómo gestionar el agua con sistemas lo más naturalizados posibles. Quiero decir que hay una serie de condicionantes o de mecanismos, ¿no?, que ahora se tienen en cuenta a la hora tanto de planificar como de urbanizar, que, insisto, creo que tenemos que seguir avanzando y, aunque parece ser que estamos lejos de la solución o que ya es irreversible, pero bueno, por lo menos en las condiciones en las que nos encontramos, hacer la vida pues más posible. Yo creo que en ese esfuerzo estamos todos. Gracias. Muy bien, gracias. Yo ahora iba a continuar con Emilio Cervera, ¿vale? Emilio, bueno, es agrónomo, estudió aquí en la universidad, es técnico, de acuerdo, en adaptación al cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, en la resiliencia urbana, etcétera. Pero yo creo que ya tienes una pregunta que se te ha dado ya y creo que ha sido Rafa Soriano el que la ha hecho desde bueno, de ahí en la pregunta que ha hecho el anterior ponente. Y era un poco que te iba a trasladar, ¿vale? Muchas veces dice, vamos a hablar de cambio climático, me parece muy bien, y eso cómo lo implementamos, es, digamos, perdóname, es el resumen que he hecho de tu pregunta, es muy sui generis, pero es decir, ¿y eso cómo lo vamos a tener en cuenta a la hora de emitir informes, cómo lo vamos a tener, etcétera? Entonces, sí que me gustaría que tú, de tu perspectiva, desde aquí, desde Valencia, ¿de acuerdo?, que estás haciendo en el ayuntamiento, ¿qué estás haciendo, de acuerdo a todos esos estudios de cambio climático, etcétera, para, digamos, ver cómo implementar todas esas ideas que tenemos de cambio climático, cómo de extenderlas un poquito más al sitio, ¿no? Y que nos contarás aquí en Valencia qué estáis desarrollando, ¿vale? Te cedo la palabra, Emilio, cuando quieras. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación y muchas gracias también, sobre todo, por la anterior ponencia que la he disfrutado un montón. Y parafraseando, podría decir que desde Valencia Clima y Energía, que es donde yo trabajo, somos una fundación municipal, dependemos del área de mejora climática del Ayuntamiento de Valencia y podríamos decir que, como se decía en la anterior ponencia, damos soluciones locales desde un equipo interdisciplinar, ¿no?, a esta problemática del cambio climático. Y hilando además también con otras de las cuestiones que han surgido, lo hacemos tanto desde estrategias de mitigación como de adaptación, como además cada vez más intentando combinar ambas, ¿no?, en el marco de pues, iniciativas como la Misión Climática de Valencia. Valencia Clima y Energía trabajamos de diferentes maneras. Somos una fundación que estamos orientados al trabajo en cambio climático y en transición energética. Damos apoyo al ayuntamiento, damos apoyo técnico en lo que se nos solicita, pero además tenemos proyectos propios, participamos en proyectos europeos, tenemos equipamientos a través de los cuales damos servicios directos a la ciudadanía y trabajamos en educación ambiental, por ejemplo, mucho, yo creo que hace mucha falta, y trabajamos también en asesoramiento en todo lo que va relacionado con transición energética, a través de las oficinas de la energía, que tenemos una red en la ciudad, pues asesoramiento desde la persona que tiene problemas para pagar la factura de la luz para ver cómo ajustarla mejor o cómo se puede solicitar el bono social, por ejemplo, a intentar asesorar, dinamizar comunidades energéticas locales para intentar aumentar esa implantación de energías renovables en la ciudad. Y trabajamos también en adaptación al cambio climático, porque es necesario ya, porque ya se ha hablado antes de que tenemos un cambio climático asegurado ya, que va a ser mayor que el que estamos afrontando ya y que requiere que le demos respuestas que van más allá de las respuestas únicamente en clave de mitigación. Estamos trabajando dando apoyo a algunos colegios municipales de Valencia hacia su renaturalización, dando apoyo al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento para la elaboración de un plan verde escolar. Y luego estamos a partir de ahí pues, intentando desarrollar más actuaciones, ya sea en el marco de proyectos europeos o en el marco de iniciativas propias, ¿no? Estaba revisando también
ese planteamiento que se hacía sobre los dominios en los que se podía trabajar en adaptación al calor. En la anterior ponencia se hablaba de fisiológica, de adaptación cultural, de adaptación política, y yo creo que desde Valencia Clima y Energía trabajamos a nivel cultural y a nivel de la política, ¿no? A nivel cultural, esa cultura del calor. Estamos cada vez más trabajando, pues, por ejemplo, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid o con otras instituciones, en intentar organizar formaciones para la ciudadanía, pero también formaciones para personal técnico del ayuntamiento, de otras administraciones públicas o del sector privado, del tercer sector, sobre cómo pueden o deben incluso incorporar estos criterios de adaptación al calor en su propio trabajo. Y hemos tenido así, pues, por ejemplo, una actuación el año pasado financiada por el Energy Poverty Advisory Hub de la Unión Europea, un proyecto que se llamaba Culturate, que íbamos en esa vía, ¿no? De intentar crear esa cultura del calor a nivel que permitamos que la gente, tanto a escala domicilio como a escala de intervenciones del espacio público, empiece a interiorizar todas estas consideraciones de adaptación al calor. Y también trabajamos desde esa parte más política, ¿no? Tanto apoyando al ayuntamiento o mediante proyectos propios. Por ejemplo, también una de las cuestiones que salía, como eran los refugios climáticos, bueno, pues hemos estado dando apoyo al ayuntamiento durante este verano para poner en marcha una primera fase de una red de refugios climáticos aquí en la ciudad de Valencia. 10 equipamientos estáis intentando proyectar, ¿no? Sí, sí. Hemos empezado este verano con esa primera fase de 10 equipamientos y con una intención de ampliar y de mejorar la red, porque vemos que es, bueno, pues una de esas medidas que desde esa esfera política podemos dar y que además es una medida complementaria a otras, pero muy rápida y que con un coste relativamente limitado pues permite ya poner en marcha una acción de respuesta muy clara, ¿no? Lo ideal, lógicamente, es ir enfocando una serie de actuaciones en espacio público que nos permitan reducir ese efecto isla de calor o que nos permitan ir haciendo microintervenciones para solucionar esa arquitectura hostil, ¿no? De la que se hablaba antes. Pero poner en marcha una red de refugios climáticos, por ejemplo, es una medida relativamente rápida y que ya te permite, pues, dar a esas personas que están en una situación de vulnerabilidad un escape, ¿no? Porque también lo que sabemos en base a bueno, institutos como el Carlos III es que durante una ola de calor simplemente el que las personas que están en esa situación de vulnerabilidad tengan un espacio al que durante unas horas del día puedan acudir para estar en unas condiciones no tan hostiles térmicamente, ya va a permitir reducir la morbilidad, ya va a permitir reducir su mortalidad. Entonces, bueno, pues es una de esas medidas sobre las que podemos ir trabajando. Muy bien, perfecto. Gracias. Yo ahora continuaría con lo que acabas de decir un poco a nivel, digamos, formativo, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante, tú lo acabas de decir, como una de las medidas implementadas por parte del Ayuntamiento de Valencia es la de, digamos, renaturalizar centros escolares. Habéis estado, creo que, en 3 institutos, habéis estado ahí en contacto con ellos y lo importante es la información y, digamos, la formación de la ciudadanía con respecto a estos conceptos, ¿no? Que hacerlos un poco más amables. Yo, claro, ante esto, la persona más de la mesa, que es el docente universitaria y además la que está aquí con nosotros, sí que nos gustaría que la vicerrectora Débora nos comentara un poco la Universidad Politécnica con respecto a esto. ¿Está formando a sus docentes? ¿No es sensible? ¿O cómo está llevando esta microciudad que es al final la universidad, ¿no? Todos estos conceptos de cambio climático, de verde, de urbanismo, dentro de, como, digamos, caso piloto, ¿no? Eso sería para la sociedad. Me encanta que me hagas esta pregunta, porque son esas preguntas que permiten lucir y sacar... Si es muy larga, no la haremos, queremos que seas escueta, pero clara. No, voy a ser muy escueta. La Universidad Politécnica de Valencia lleva mucho tiempo investigando en muchas áreas multidisciplinares que tienen que ver con la adaptación y la mitigación al cambio climático. Tanto es así que en realidad cuando el Ayuntamiento de Valencia solicitó la colaboración de la UPV para la candidatura a la Capitalidad Verde Europea o a la postulación como Misión Climática 2030, en realidad estos investigadores ya estaban aquí haciendo esos trabajos. Ya estaban haciendo esos trabajos en áreas como la eficiencia energética de los edificios, la generación de renovables, el crecimiento de la infraestructura verde. Simplemente tuvieron que girarse y hacerlo para la ciudad de Valencia y fue todo un placer.
Yo tuve la suerte de poder asistir al último acto de defensa de la candidatura de la Capitalidad Verde Europea en la ciudad de Grenoble, justo antes de que se anunciase que Valencia iba a recibir esa capitalidad. Y fue un acto a puerta cerrada, donde estaba el Comité Europeo con los vicealcaldes de aquel momento de la ciudad de Valencia, y en el que se defendió un urbanismo productivo. Se defendió eso, se defendió una ciudad que tenía una infraestructura verde a todas las escalas, desde la calle, digamos, el diseño, el entorno construido del que hablábamos antes, con los árboles, con una red de árboles, con alcorques renaturalizados, hasta pequeños jardines que tenían la escala de los barrios, o hasta una escala, digamos, grande, superior, en la que se situaba el gran parque central con el río, y más allá de eso incluso la Huerta de Valencia como un gran cinturón verde que además proveía de alimento a la ciudad, porque era la gran despensa de la ciudad de Valencia. Yo cuando entiendo, digamos, o cuando veo cómo se defiende la ciudad desde ese punto de vista, y a continuación se habla de las políticas de movilidad, de cómo se estaba apostando por el transporte sostenible, etcétera, creo que todo encaja en ese urbanismo, ¿no? Que citando a Vicente García Nebot habría que decir que es productivo porque se posiciona en contra de lo especulativo, por así decirlo, opuesto a lo especulativo. En la Universidad Politécnica de Valencia, por supuesto, trabajamos en todo eso, no solo formando a los estudiantes, por supuesto, sino que, digamos, aprovechando el talento de los profesores. Y en ese sentido, cuando hablamos de gestión del campus de la Universidad Politécnica de Valencia y el rector hace 3 años y medio ahora anuncia que quiere ser la primera universidad pública descarbonizada para 2030, que yo siempre le digo, rector, pero en alcance 1 y 2, porque en alcance 3 no nos va a costar mucho hacerlo. Pues estamos trabajando en esos objetivos y no todo es además descarbonización. Hay cosas que quedan en indicadores que quedan fuera de la descarbonización, pero tienen que ver con un poco los pilares que he dicho antes, ¿no? El primer pilar es la movilidad, cómo venimos al campus, cómo nos desplazamos en el campus, cómo nos desplazamos entre campus, y eso implica de alguna manera, una colaboración intensa con el Ayuntamiento de Valencia, porque no somos nosotros responsables exclusivamente de nuestro territorio, sino del área circundante. Al final, antes hablaba con Eric, ¿no? Y venías de un sitio que realmente venir en transporte público puede ser muy complicado, mientras que otras personas sí que lo tienen más fácil. Entonces, mapeamos desde la UPV cuáles son las áreas oscuras, ¿no? Digamos, que quedarían alrededor de la ciudad de Valencia, de manera que si un estudiante se matricula en la UPV y viene de ahí, probablemente la opción del transporte público es que ni siquiera existe. Saber dónde están las facilidades, más que empezar a decir, bueno, no, es que no se va a poder entrar en el campus en coche o no se va a poder... Es simplemente saber, digamos, dónde están esas áreas. Tenemos una mesa interadministrativa de movilidad en la que nos sentamos con Ferrocarrils de la Generalitat, con EMT, nos sentamos con la Autoridad Metropolitana de Transporte y vamos viendo esas áreas y vamos incrementando. Le digo la movilidad porque es el primer pilar de la descarbonización. A continuación quedan la eficiencia energética de los edificios. Estamos en un campus que se hace en el año 76, se construye en el año 74-76. La edad media de los edificios es 30 años. Y eso es, bueno, es una ruina, porque además todo el mundo ha querido construir un edificio nuevo antes que rehabilitar los existentes. Entonces, dedicar otra vez toda una legislatura a invertir en la eficiencia energética de los edificios cuesta mucho, porque la gente cree que no se ha puesto un ladrillo encima de otro en estos últimos 3 años, pero se ha invertido muchísimo. Por cierto, gracias a los fondos Next Generation. Si no llega a ser por PIREP, la convocatoria PIREP, y por los fondos Next Generation, no hubiésemos podido acometer rehabilitaciones energéticas que han supuesto millones de euros en los últimos 4 años. Tercer pilar de la descarbonización, la generación de renovables. Al final uno tiene que ser resiliente energéticamente. Es decir, esto es un gran consumidor de energía, pero obviamente uno tiene que tener la responsabilidad de consumir cuanto menos mejor, y de lo que consume, cuanto más autoconsumo mejor. Yo aquí tengo una pequeña queja que hacer, por si hay alguien en la sala que entiende de esto, y es los sistemas antivertido que nos obligan a poner las administraciones públicas nuestras producciones de autoconsumo. No estamos todavía en ese momento, pero la Universidad Politécnica de Valencia tiene una planta de 1 megavatio y actualmente nos obligan a poner un sistema antivertido. No queremos vender los excedentes cuando los tenemos, que los tenemos en muy pocos momentos de días festivos, agosto, julio, pero sí queremos regalarlos y no nos dejan. No nos dejan. Es algo que está ahí pendiente. Pues Débora, me lo estás poniendo, ¿vale?, a bote pronto. Quiero decir, yo ahora le voy a dar la palabra a Óscar, ¿vale? Y ahora te vamos a contestar a esa pregunta, y que creo que es muy interesante, ¿de acuerdo? Que es un poco la legislación. Óscar es, bueno, ya lo conocéis, ¿vale? Abogado, ¿vale? Ya ha estado, digamos, ha sido uno de los que ha estado
digamos, en la normativa de fotovoltaicas, ¿de acuerdo?, con el decreto 1420 y este último que ha salido, y es un poco el que hace la aplicación de esta normativa, digamos, en fotovoltaicas que estaba comentando ahora nuestra vicerrectora, ¿no? Y era un poco que nos explicara. Al final, todas las ciudades, todos necesitamos energía, ¿de acuerdo? Eso es una obviedad, necesitamos esa energía pues, para poder trabajar, para poder vivir, etcétera, y desarrollar una ciudad. Es decir, ¿de dónde proviene esa energía? Una de las apuestas ha sido, pues, y es las energías renovables, con la implantación de fotovoltaicas, etcétera. Y para eso se hizo una legislación más o menos algo que sí que me gustaría, Óscar, que nos pincelaras aquí, nos hicieras unos trazos de esa para luego terminar de contestarte, Débora. Me lo ha anotado, esa queja. Sí, Óscar, por favor. Sí, buenos días. Gracias por la introducción, gracias por la invitación a los organizadores, a José Manuel, a Eric. Y bueno, yo me voy a centrar en lo que se ha comentado, la modificación del decreto de ley de renovables, porque de urbanismo productivo ya ha hablado el que ha sido mi jefe durante 8 años, que está aquí, que es Enrique Martí, y sería muy feo desautorizar a un jefe en público, con lo cual me centraré en lo mío. Vale, como la intervención es de mesa y mis antecesores han sido muy sintéticos, si ves que me enrollo y hay que cortar, pues sí, no te preocupes, con la confianza que nos tenemos. Yo voy a hablar un poco de los rasgos fundamentales de la normativa de renovables y la reciente reforma que ha habido en la misma con el decreto Ley 7/2024 de simplificación administrativa que ha modificado hasta 30 leyes de la Generalitat y entre ellas esta norma, ¿de acuerdo? Voy a explicar un poco qué es las fallas que se han visto en el sistema en estos 4 años, del 2020, que es la norma inicial, a la recientísima modificación de 2024 y que pretende atacar estas cuestiones que se han observado en este tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, el año 2020, en un entorno de plena pandemia, en agosto del 2020, el Consell adopta un decreto ley, el 14/2020, con un nombre largo, amplio, muy ambicioso, decreto ley 1420, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. No sé si habrá alguna ley tan larga, pero este es el título de la norma. 2 años después, a raíz de la guerra de Ucrania, del inicio de la guerra de Ucrania, se modificó esta normativa inicial con el decreto ley 1/2022, también de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra de Ucrania. Aquí ya se introdujeron algunas pequeñas modificaciones, tanto en el texto refundido de la LOTUB en lo referente al régimen de renovables y en la propia ley sectorial de 2020. La norma de 2020 pretendía fundamentalmente tres objetivos. Yo he destacado 3 aspectos. Por una parte, regular los proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, es decir, regular las instalaciones fotovoltaicas y los parques eólicos, tan sencillo como eso. En segundo lugar, establecer un procedimiento administrativo específico, único y coordinado para la autorización de estas instalaciones, ¿de acuerdo? Estas instalaciones en suelo no urbanizable. Este procedimiento es el que yo decía que se ha observado por parte del sector y luego seguro que hay alguna crítica al respecto y desde la propia Administración, pues que ha sido a lo mejor más lento o más proceloso de lo que se quería inicialmente y de ahí la modificación de la regulación. Y en tercer lugar, regular criterios y requisitos territoriales, urbanísticos, paisajísticos, medioambientales y energéticos para la implantación de estas instalaciones. Vale, para poner un poco en contexto, leo algún pequeño extracto de lo que decía el preámbulo de la ley, del decreto ley de 2020. Dice: el sector de las energías renovables y más concretamente el de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la conversión de dichas energías en electricidad son uno de los ejes fundamentales del cambio de modelo productivo, ¿de acuerdo? El tan cacareado cambio de modelo productivo
según dice aquí, una de las palancas fundamentales debe ser la implantación de instalaciones de energías renovables. Principalmente porque la energía eléctrica se ha hecho universal y esencial al estar presente en todas las actividades humanas, como sabemos, resultando insostenible su cobertura mediante la utilización de centrales basadas en combustibles fósiles. Vale, parece que existe un consenso alrededor de esto. Por otro lado, se indicaba en el preámbulo del 2020 que la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables desempeña un papel fundamental en el fomento de la seguridad del abastecimiento energético. Esto nos suena mucho, derivado de todos los problemas que han ocurrido con la reciente guerra de Ucrania, ¿no? Y que todavía se están sufriendo. El suministro de energía sostenible a precios más asequibles, efectivamente, pues también derivado de lo mismo, todos hemos visto el incremento de los precios de la energía, tanto a nivel particular como industrial, y al tiempo que se ofrecen ventajas ambientales, sociales y sanitarias, así como numerosas oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y despobladas. La conclusión de todo esto, decía el preámbulo, es que hay que conseguir una serie de objetivos de implantación de instalaciones de energías renovables que ya están fijados en algunos documentos, como es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que persigue alcanzar en 2050 la neutralidad climática, en coherencia con los objetivos de la Unión Europea, y alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. En 2030, 74% de energías renovables en la generación eléctrica y 42% de energías renovables sobre el consumo total de la energía final. A nivel autonómico hay que destacar también algún documento, dice el preámbulo, tanto la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, como los distintos indicadores enmarcados en los objetivos de reducción de las emisiones y neutralidad en 2050, marcan para 2030, siempre estas dos fechas, 2030 y 2050, para 2030 un objetivo de 6.000 megas en centrales fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana y 4.000 en eólicas, cuando a 2020 eran 364 y 1.255 respectivamente. Sin embargo, la realidad a 2024, pues podemos decir que no ha cumplido las expectativas, que el ritmo de implantación de las instalaciones de energía renovable en la Comunidad Valenciana no ha sido todo lo rápido que se pretendía en 2020, y de ahí la modificación implementada por el Decreto Ley 724 de simplificación. De nuevo leo unas líneas del preámbulo de esta última norma. Dice: el resultado de la aplicación del marco jurídico de 2020 y de su reforma de 2022 ha sido claramente insuficiente. La Comunidad Valenciana continúa importando masivamente energía de otros territorios a través de las redes de transporte, y solo un porcentaje muy reducido de la generación autóctona es de fuentes renovables, lo que la coloca ampliamente expuesta a la volatilidad de los precios y a los riesgos geopolíticos, como guerras y demás, dada la baja penetración de estas energías. A ello se suma el cierre programado en 2030 de la central nuclear de Cofrentes, que supuso en 2022, únicamente hace 2 años, el 42,9% de la energía producida en la Comunidad Valenciana, lo cual pues genera una dependencia importante. Bueno, la reforma de 2024 pretende mejorar estos puntos oscuros de la regulación que ahora voy a detallar o a resumir, y también a refundir un poco el régimen de las renovables en la ley sectorial. Se había dispersado a lo largo de la legislatura pasada entre el propio Decreto Ley 1420 y el texto refundido a la LOTUB. Se vuelve a hacer una especie de codificación para dar mayor seguridad jurídica. Bien, me refiero ahora pues a las principales novedades que entiendo yo de la modificación de 2024. Esto, para entender un poco mejor la norma, pues sería más largo de explicar. Lo digo así telegráficamente, y luego si hay dudas o controversia, críticas, acierto o menor acierto a la reforma, pues me someto a las consideraciones. En primer lugar, destaco que se pasa de un límite de ocupación del suelo a nivel municipal del 3% al 10%, de suelo no urbanizable, tanto común como protegido. Ese es el límite de ocupación del suelo en el que hay que ceñirse
para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica. Inicialmente en 2021-3, con unas modificaciones y ponderaciones que se introdujeron en 2022 que generaron cierta confusión y ahora se sube a un 10%. Además, el municipio que lo decida, por acuerdo de pleno, puede liberarse de este límite establecido por la ley y ampliar la ocupación de suelo no urbanizable de su propio municipio, más allá de este 10. En segundo lugar, se establece una compatibilidad urbanística general para la implantación de instalaciones fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Con dos excepciones. Esta compatibilidad urbanística para implantar en suelo no urbanizable común y protegido, con dos excepciones. Una, que el planeamiento territorial urbanístico prohíba expresamente este uso. Si un municipio dice en su plan general estructural que en determinada zona, la zonificación del suelo no urbanizable en determinada zona no cabe su uso expresamente, pues no se puede implantar, no habrá compatibilidad. Y en segundo lugar, unos ámbitos que define la ley, el artículo 9.4 del decreto ley, que son zonas especialmente críticas, protegidas por su valor ambiental y que allí no existe en ningún caso compatibilidad urbanística. Podemos hacer referencia, poner ejemplos de estos casos: espacios de red Natura 2000, zonas especiales de conservación, zonas de especial protección para las aves, con normas de gestión aprobadas A y B. Si en las zonas C y D, conforme a la propia normativa de estos espacios naturales y demás, y los requisitos indicados en este artículo 9.4, podrá existir compatibilidad para implantar estas instalaciones. Otros ámbitos en los que no cabe en ningún caso la implantación de renovables, pues reservas naturales, parques naturales, paisajes protegidos, zonas húmedas, vías pecuarias u otros. Aquí yo tengo que decir personalmente que en la norma de 2020 yo creo que ya se establecía una regla de compatibilidad general en el artículo 19, ya que se decía que si no había una prohibición expresa existía compatibilidad. Pero la modificación de 2022 con la introducción de dos regulaciones específicas en los artículos 7, 7 y 10 bis del texto refundido de la LOTU, yo creo que generaron un poco de confusión al respecto y ahora queda más claro. En tercer lugar, relacionado con el anterior, cuando el Consell declare lo que es tramite y declare los denominados proyectos de interés autonómico, anteriormente proyectos territoriales estratégicos, y también los denominados proyectos y ámbitos prioritarios energéticos, va a poder saltarse, entre comillas, va a poder superar las normas que acabamos de decir, es decir, va a poder superar esa implantación el 10% de ocupación máxima del suelo en un municipio. O también, incluso en estos ámbitos especialmente limitados que acabo de comentar, o cuando lo prohíba el planeamiento urbanístico, también el Consell podría declarar que ahí cabe la implantación de una instalación fotovoltaica. Más cosas. Bueno, todo lo que está regulado en el Decreto Ley 1420 es un procedimiento integrado, un procedimiento en el cual el órgano sustantivo es la Consellería de Energía, Industria, y en el cual se van solicitando inputs a distintas administraciones y particulares, ¿no? Uno muy importante es el denominado Informe de Territorio y Paisaje de nuestra Consellería, regulado en el artículo 25.1, que va a determinar, entre otras cuestiones, el criterio de oportunidad de la implantación de una instalación en un ámbito concreto de un municipio u otro, vista la petición realizada por el promotor y luego la opinión expresada por el ayuntamiento al respecto. Bueno, hago esta introducción porque una de las modificaciones ha sido también que cuando al principio del procedimiento el promotor ha de solicitar ante el ayuntamiento el certificado de compatibilidad urbanística, también ha de presentar un estudio en el cual justifique que se están cumpliendo los propios criterios que establece el decreto ley para una correcta implantación de la instalación en ese municipio, ¿de acuerdo? Son los artículos 8 a 11 del decreto ley 1420 establecen cuáles son los criterios
generales, urbanísticos, ambientales, etcétera, que deben de seguirse para la implantación, una implantación adecuada en el territorio de estas instalaciones. Bien, ¿por qué se ha introducido esto? Para que desde un inicio el promotor, de nuevo entre comillas, vaya de cara hacia el ayuntamiento, no vaya a espaldas del ayuntamiento, el ayuntamiento sepa lo que quiere ese promotor respecto a la instalación y haya, digamos, un diálogo, una conexión desde un momento embrionario en el procedimiento, y luego el ayuntamiento pueda expresar, mediante un informe preceptivo no vinculante, qué opina respecto a la localización elegida por el promotor y demás. ¿De acuerdo? Esto se ha puesto como novedad al principio para aunar, digamos, esa relación promotor-ayuntamiento, cosa que en algunos casos no ha pasado desde 2020. La Consellería, ya no en este punto inicial del procedimiento, sino ya antes de emitir el informe preceptivo y vinculante de territorio y paisaje, que se llama, que es el que va a determinar dónde se implanta la instalación, va a escuchar todos los argumentos de carácter urbanístico, paisajístico, medioambiental, territorial, etcétera, que por parte del ayuntamiento se puedan esgrimir en orden a decir si está de acuerdo o no respecto a la localización de esa implantación. ¿De acuerdo? Óscar, es que tengo a José Manuel ahí, ¿vale?, queriendo saltar al terreno de juego, ¿de acuerdo? Aún no le he dado la palabra. Me queda mucho, pero bueno. Sí, pero luego, si te parece, porque así ya sabía creo que iba a que… ser más largo. No, si vas a continuar, porque Me vas a planta tener que bien. matizar justamente todo esto que estamos aquí analizando. Pues paso al balón. Por último, va a tomar la palabra, que no menos importante, es José Manuel Olea, ¿de acuerdo? Es CEO del grupo Renovalia, y viene la cuestión, creo que la pregunta es obvia, quiero decir, estamos ante una legislación autonómica que se ha querido acelerar o implementar lo que es nuevas localizaciones para las energías fotovoltaicas, eólicas, ¿de acuerdo? Y tu empresa en estos casos es puntera, ¿de acuerdo? Creo que aquí en la misma Comunidad Valenciana habéis presentado un montón de proyectos. Corrígeme si no son 1000 megas, no sé, quiero decir alrededor de 1000 megas, ¿no? Mi dato es cierto, ¿vale? Y creo que has sufrido o has tenido que, digamos, tramitar en ese desierto o no, y nos gustaría que nos comentaras un poco a pie de fango, ¿vale?, cuáles han sido los problemas o lo que han motivado esta modificación, digamos, normativa o legislativa, ¿no? Saber tu opinión, digamos. José Manuel, tú tienes la palabra. Muchas gracias, José Manuel, y gracias por la invitación al Congreso. Hablabas de que estoy en minoría, y efectivamente estoy en minoría, pero en todo caso me hace mucha ilusión estar aquí por mi formación como ingeniero de caminos. Correcto. Y también me hace mucha ilusión que hayáis Y como utilizado, patrocinador, ¿eh? No. como patrocinador, y me hace mucha ilusión también que hayáis publicado mi foto cuando tenía 25 años, que se agradece siempre. No has cambiado. Es un soplo de aire fresco. En todo caso, sí, podríamos pensar que estoy aquí en esta mesa en parte porque mi empresa es patrocinadora, pero creo que no es solo por eso, o no es eso, es la visión del usuario. No sé si hemos sufrido, hemos padecido la normativa. Empezando por lo que preguntas, por el decreto legislativo, el 724, en lo que modifica el 1420 y el 122. Definitivamente es un paso adelante y se observa perfectamente desde el punto de vista del usuario la intencionalidad del legislador autonómico en poner orden a una normativa que no estaba consiguiendo su objetivo. Esto además se traduce específicamente en el ámbito que ocupa, ¿no?, este Congreso, en cómo nos encontramos los promotores con dificultades a nivel de la tramitación municipal y a nivel de las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana que casi nunca habían regulado una situación como la que enfrentan ahora mismo. Y cómo de esa manera pues tenemos que tratar de conseguir sortear una dificultad que entendemos perfectamente los promotores que se produce a nivel municipal. Siguiendo la línea de Óscar y haciendo referencia al preámbulo del decreto legislativo 724, a mí sí me interesa resaltar una cuestión, porque creo que explica muy bien la intencionalidad detrás de esta norma. Y no repito efectivamente los objetivos de la comunidad autónoma, y no hace falta que mencione que en muchas cosas la Comunidad Valenciana está a la vanguardia
en el desarrollo de energía renovable lamentablemente está en la retaguardia. Es decir, a nivel del cumplimiento de objetivos, a nivel de la autonomía energética, pues no está al ritmo al que están otras comunidades autónomas. Pero sí menciono una cuestión que aparece en el preámbulo de este decreto legislativo. Dice, en este caso, el legislador, con el objeto de proporcionar seguridad jurídica a la tramitación urbanística de los proyectos, se prohíbe que los ayuntamientos puedan decretar suspensiones de licencias que afecten a la tramitación de proyectos de generación de energía renovable. Es decir, se prohíbe directamente que se pueda decretar la suspensión de licencias. En un contexto similar, se establece una disposición específica para regular los informes certificados de compatibilidad urbanística emitidos por los ayuntamientos, a los que se refería Óscar, con el objeto de acotar el contenido de los mismos a materia estrictamente urbanística y territorial. También nos ha sucedido que algunos ayuntamientos opinaban sobre cuestiones que no son de su competencia y que generaba dificultad en la tramitación propia de este tipo de informes. Y se crea un trámite preceptivo no vinculante en el que también mencionaba Óscar, en el que el ayuntamiento afectado puede pronunciarse en materia de cumplimiento de los criterios previstos en la normativa, así como en el ejercicio de su autonomía en competencias que le son propias, especialmente en materia urbanística. Es decir, la voluntad claramente en este decreto legislativo es, en muchas cuestiones y en la tramitación urbanística a nivel municipal, evitar que suponga esto una dificultad para el desarrollo de los proyectos. Esto me lleva, ligando con lo que comentaba Enrique, a qué se entiende por urbanismo productivo, ¿no? Verde y climático, que es el asunto que nos concierne en esta mesa. Cuando yo estudié Ingeniería de Caminos, finales del siglo XX, pues lo que estudiábamos de urbanismo era el urbanismo, comentaba antes con el catedrático Fariñós, casi higienista, ¿no? La historia de Haussmann, de Cerdá, de Carlos María de Castro y de Arturo Soria, ¿no? Por lo tanto, no tenía el concepto del urbanismo productivo. Por lo tanto, he buscado algunas definiciones que creo que son interesantes y que me interesa traer porque voy a utilizar algunos de los elementos que aquí aparecen. Por ejemplo, me interesa mucho una definición de urbanismo productivo que dice que el urbanismo debe evolucionar hacia un nuevo modelo más equilibrado y sostenible, en el sentido que comentabas, Enrique, de la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Modelo urbanístico cohesionador, ágil, y me interesa especialmente el concepto de la agilidad, dinámico, respetuoso, residencial, terciario, logístico, industrial, que tiene un carácter finalista en lo correspondiente al uso del suelo, utilizando aquel que es estrictamente necesario. Es decir, está hablando de la eficiencia y el concepto finalista del uso del suelo. Bueno, aquí me interesa mucho hablar de agilidad y de dinamismo. Es decir, un planeamiento urbanístico, una normativa urbanística que no sea capaz de adaptarse al ritmo al que se producen las oportunidades, en este caso en materia de desarrollo de energía renovable, deja de ser productivo por definición. Nada es productivo si no permite aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, creo que uno de los riesgos que de verdad enfrentan en este caso las administraciones cuando legislan sobre esta materia es caer en un ejercicio casi más académico y casi más de derecho administrativo que de generación de oportunidades para el desarrollo industrial y para el desarrollo de energías renovables. Traigo a colación también una cuestión que cito literal del catedrático Manuel Marchena, de la Universidad de Sevilla, que dice: otro hecho enervante es el de la caducidad del planeamiento. No se ha alcanzado la aprobación del plan y este caducó en sus determinaciones por los cambios de ciclo económico. Es decir, está hablando de la caducidad, está hablando de la obsolescencia, está hablando de la falta de agilidad, está hablando de que es una herramienta que no permite el aprovechamiento de las oportunidades, que en este caso concreto son las de la Comunidad Valenciana y que en este caso concreto hablan de autonomía energética y hablan de poder reducir el precio que los consumidores y las empresas pagan por la energía eléctrica. La tecnología existe, el conocimiento existe, la experiencia existe. Creo que hace falta que la normativa permita el desarrollo de estas oportunidades en el tiempo en el que tiene que permitirlo. Por lo tanto, y concluyo aquí, José Manuel, en respuesta a tu pregunta, sí se observa un ánimo en el legislador en facilitar un desarrollo que no se estaba consiguiendo. La pregunta que yo me hago es si va a llegar a tiempo para hacerlo. Comentaba Miguel Ángel Navas que el cambio climático es irreversible, que lo que estamos es
tratando de construir un paracaídas cuando estamos ya en vuelo. Es cierto, pero también es cierto que una de las soluciones es el desarrollo de energía renovable. No se entiende, por lo menos a mí me cuesta entender, que teniendo el recurso natural, la tecnología, la experiencia, la capacidad y el ánimo inversor de las empresas como la mía, mi empresa representa un 16% del objetivo que comentaba Óscar y que aparece en el preámbulo de este decreto legislativo, de este decreto ley. El 16% del objetivo de instalación de energía solar en la Comunidad Valenciana lo representa mi empresa. Por lo tanto, no se entiende que no se pueda facilitar, por supuesto, del modo que sea adecuado, una normativa que nos permita capturar esas oportunidades cuando de verdad se están produciendo, ¿no? De modo que esa sería mi respuesta a la pregunta. Si se observa un interés, se observa una intencionalidad, tenemos que ver que realmente se consiga el objetivo. Esto sí que os lo he comentado a los 5, ¿vale? Que me gustaría que hubiera sido una mesa camilla en la cual podamos intervenir, ¿de acuerdo? A cualquier hora, y no hay que dar que el moderador ceda la palabra, ni muchísimo menos, ¿no? Yo sí que te pediría, José Manuel, ser un poco más arriesgado, ¿vale? Y ya lo has sido, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría, por poner un poco más la cuestión encima de la mesa, sí que es cierto que yo entiendo que el legislador siempre parte de buenas premisas o de querer solucionar un problema. Yo no entiendo ningún preámbulo de una ley, soy ingeniero como tú y en esto se nos nota, ¿vale? Que no haya esa buena intención, ¿de acuerdo? De mejorar, de hacer una ley que sea provechosa para la sociedad, etcétera, etcétera. Pero sí, luego la implementación de la misma, de esa normativa, hace que sea un éxito o no sea un éxito, ¿no? Era un poquito lo que suele ocurrir. En esta en concreto echas en falta, ¿cuáles son tus problemas reales, digamos, a la hora de que estamos a la cola? Nos lo acabas de decir, estamos a la cola, digamos, como comunidad, digamos, autonomía con respecto al resto de España, ¿de acuerdo?, en ese final. ¿Qué crees tú, cuál sería tu diagnóstico en el cual sería decir, mira, yo encuentro estos problemas y por eso estáis en esta situación, ¿no? Porque la buena voluntad de la ley, ahora acaba de salir, es indudable. No encuentro ningún político, etcétera, que no quiera avanzar, su sociedad, etcétera, pero sí que me gustaría que pusieras un poco tu pequeño diagnóstico, que a mí me lo comentaste en 4 puntos, ¿de acuerdo? O era un poco, o 5, los que tú estimes, pero sí cuál es tu diagnóstico y el porqué de la problemática que estemos a la cola del furgón, ¿de acuerdo?, a nivel de renovables. Bueno, oye, me parece perfecto. Ante el comentario de un exceso de cortesía con mis compañeros de mesa puedo ser más crítico. Empiezo siendo crítico con los promotores, empiezo siendo crítico con empresas competidoras y con la nuestra, por supuesto, también se hace falta. Se han propuesto proyectos frente a los que las administraciones han tenido que protegerse, porque no estaban bien diseñados y porque pretendían instalarse donde no debían instalarse y porque no cumplían con los requisitos que establecía la norma. Y, por lo tanto, ante eso entiendo perfectamente que haya un movimiento, en algún caso, defensivo para tratar de ordenar la situación. De modo que empiezo por esa crítica hacia el sector. Y sobre la normativa, ¿qué problema nos enfrentamos? ¿Qué es lo que nos dificulta los desarrollos? Por un lado, a nivel municipal, los planes generales de ordenación urbana no están adaptados, como decía antes, y creo que también lo apuntaba de algún modo Joaquín Farinós. Hay ayuntamientos que tienen que modificar su planeamiento y a lo mejor no tienen tiempo para hacerlo o tardan tanto que realmente la oportunidad desaparece. Ante eso, la reacción general extendida ha sido la de suspensión de emisión de licencias. A esto responde este decreto legislativo con la prohibición de que eso siga sucediendo, aunque tengo que hacer un comentario, no me atrevo a decir crítica porque a lo mejor Óscar me corrige y no estoy en lo cierto, pero me parece que no se ha regulado bien un régimen transitorio para las situaciones en las que ya se hubiera producido una decisión por parte de la Corporación Municipal de suspensión de emisión de licencias. Sin embargo, es verdad que a partir de ahora se establece una prohibición, como acabo de leer. Ahí nos encontramos con un problema. Hay que adecuar los planes generales de ordenación urbana a una cuestión que no se había contemplado inicialmente, que requiere un tiempo, pero esto me lleva a la segunda consideración, que es otra dificultad, y es la instrumentalización, en muchos casos, de la normativa autonómica y municipal, introduciendo un carácter ideológico al desarrollo de, en este caso, proyectos de energía renovable que no debería estar. Debería ser una decisión al margen de cuestiones ideológicas.
Y, sin embargo, sobre todo se observa a nivel municipal que hay ideología, hay movimientos en función de ideología política en relación con la facilitación o no de desarrollos de proyectos. Tanto ahí hay otra segunda consideración a hacer, es la inclusión de ideología en una cuestión que debiera ser mucho más técnica, ¿no? Y en el ámbito de este congreso se está tratando a nivel técnico, pero cuando te enfrentas a eso observas que hay ideología. En tercer lugar, la tercera dificultad es que también lo apuntaba, creo que Joaquín en su intervención, es la falta de coordinación que muchas veces se observa entre administraciones. A las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos, la Administración central les ha impuesto unos calendarios, a todos nos han impuesto unos calendarios, pero a la Administración autonómica, por supuesto. Tengo la impresión, sin haber consultado previamente, si de verdad iban a ser capaces de responder a esa necesidad de calendario. Es decir, la cantidad de proyectos que se han presentado en la Comunidad Autónoma Valenciana para que consiguieran sus permisos y su tramitación antes de unas fechas establecidas por el Ministerio, sin haber hecho, sospecho, la consulta previa a la Comunidad Autónoma sobre los recursos con los que cuenta y la capacidad que tiene para responder, o incluso si la normativa está adaptada para poder responder a ello, creo que demuestra una falta de coordinación que también ha dificultado el desarrollo de proyectos. Y eso explica, creo, por qué ha habido que modificar la legislación a nivel autonómico en repetidas ocasiones para tratar de adaptarse a ese ritmo. Y luego, por último, la cuarta consideración que hago, que ya es una cuestión más del sector y no tanto de legisladores, la necesidad de explicar bien a nivel de territorio, a nivel local, los beneficios que tiene un desarrollo de un proyecto de estas características, todo lo que nos ha explicado Miguel Ángel sobre la temperatura mínima de mortalidad, sobre cómo impacta esto, sobre que es sostenible, en fin, sobre cómo es una propuesta para afrontar el cambio climático que está aquí, es algo que el sector tiene que afrontar y que trabajar de verdad, porque en ocasiones nos encontramos con resistencia social, con respuesta contraria a los desarrollos, porque quizá no se ha hecho ese trabajo. Tanto, eso serían las 4 dificultades resumidas, José Manuel, con las que tenemos que convivir para el desarrollo de proyectos. Muy bien. Perfecto. Yo ahora sí que continuaría un poquito, ¿vale?, para hablar un poco de... Bueno, quedaba la pregunta, ¿no?, de Débora, que sí que tenía ahí el problema, ¿de acuerdo?, que sí que ha puesto una instalación fotovoltaica, y así acabamos ya con el tema fotovoltaico de un mega, ¿no?, era lo que habéis instalado aquí, ¿vale?, pero que la problemática era que, como habéis recibido fondos europeos, ¿de acuerdo?, toda la generación de esa energía, mientras la podéis consumir, perfecto, pero en el momento que tenéis algún valle, por ejemplo, que nos comentabas que era, por ejemplo, en agosto, etcétera, en verano, que ya no la comunidad universitaria está pues, de vacaciones o está en cualquier sitio, digamos, ya no hay mayor consumo, hay un excedente, y ese excedente, en vez de vertirlo, digamos, a la red o poderlo, no se puede hacer, digamos, porque sería una compraventa. Y eso viene por una normativa europea que te dice que si yo a ti te doy financiación para un determinado proyecto, etcétera, lo que tú no puedes hacer es negocio con esa inversión europea, ¿no? ¿O cuál es el problema? Y sobre todo, el problema que tenéis, ¿a quién os podéis dirigir para resolver este problema? Yo siempre lo cuento para ver si alguien me ayuda. Vale, no sé perfecto, pues cuéntalo, por favor. Se lo conté al alcalde. Porque es una cosa momento, kafkiana, ¿no? Además, sospecho que es un problema que solo nos va a pasar a las universidades, por eso me preocupa que se pueda... Bueno. Porque no va a pasar en otros ámbitos. Cuando las universidades, que somos grandes consumidores de energía, instalamos fotovoltaica para autoconsumo y en los momentos posibles en los que se puede producir un excedente, no podemos verter a la red. Nos obligan a instalar un sistema antivertido. Un sistema antivertido que además en nuestro caso ha sido bastante, complicado, porque nosotros en realidad tenemos ahora mismo una única cometida al campus de Vera, con 4 anillos de media tensión que van a parar a centros de transformación, que a su vez van a parar a uno o varios edificios. Y al principio nos pedían los antivertidos en cada uno de los edificios, y esto sí que era algo increíble, porque veías las curvas de producción y eran exactamente a las de consumo, porque estaba el antivertido del edificio funcionando. A lo mejor un edificio con, no sé, 100 metros cuadrados de placas fotovoltaicas podía estar alimentando al de al lado, pero no podía, no nos dejaban. En julio, por fin, conseguimos instalar el antivertido en la cometida general y liberamos los antivertidos, de cada uno de los edificios. Esas gráficas yo enseguida las capturé y se las envié al rector. Mira, tenemos excedentes en algunos. Obviamente se reparte por la red y se acaba consumiendo prácticamente todo, sobre todo con las cifras que he dicho esta mañana.
Pero hay momentos, es muy poco, pero hay momentos, y sobre todo planificando que la instalación de que esta primera planta se va a cuadruplicar en los próximos años, hay momentos en los que vamos a tener excedentes considerables. No queremos hacer negocio. La Universidad Politécnica de Valencia es una universidad pública y fuera de nuestro, digamos, alcance está, digamos, conseguir unos fondos gracias a esa electricidad de excedentes, pero sí que se nos plantea la posibilidad de donarla. Tenemos aquí al lado el barrio de Cabañal, que por su tejido, además, digamos, urbano, su morfología urbana, tiene problemas. Tenemos, bueno, ¿por qué no poder donarla? Esto, en otros países europeos, yo cada vez que hablo con otros vicerrectores de universidades europeas, se hace. No cobran, pero sí que se hace. Y es porque hay una interpretación de la normativa europea, al parecer trasladada a España, que entiende que no poder vender es poner un sistema antivertido. Aunque cuando en realidad podríamos verter, simplemente no cobrar por ello, no compensarlo en nuestra factura de la electricidad. Eso es ese es el problema que expongo por si alguien puede ayudarme. Muy bien, esto al final dice, bueno, este es un ejemplo de la normativa y qué es lo que se puede hacer ante las administraciones, hacia quién se puede dirigir, ¿no? Y ver cómo se intenta solucionar estos problemas de tocar. Yo ahora sí que me gustaría haceros una pregunta un poco sobre el urbanismo, sobre el verde, etcétera, y no sé si la compartís o no, y si no la compartís mejor, ¿vale? Y era un poquito, etcétera, ¿no? Y es lo que me gustaría y que me respondierais los 5, ¿de acuerdo? Bajo vuestro prisma, etcétera, ¿no? Yo siempre he considerado al final el urbanismo como, digamos, el hacedor, el que hace, digamos, un determinado guiso, es el cocinero, ¿vale? Según la Academia, ¿vale? Real Academia Española define urbanismo, y ahora ya no tengo la chuleta por aquí porque lo tenía ya preparado para dar la definición exacta, ¿de acuerdo?, de la RAE, dice que urbanismo es el conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades y, por extensión, de otros núcleos de población. Es decir, tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, con todo aquello. Yo creo que hace 30 años, 50, 100 años, quiero decir, los ingredientes para hacer el urbanismo eran pocos, ¿vale? No teníamos ni capacidad, ni, en fin, con unas pocas patatas y un poquito de, ¿vale?, de carne, etcétera, hacíamos un guiso. Cada vez, cuando yo digo patatas, etcétera, es decir, que se cogían muy poquitas, digamos, disciplinas anexas. Actualmente es mucho más complejo, ¿de acuerdo? Hay muchos más ingredientes. ¿Y ingredientes qué quieren decir? Estoy haciendo un paralelismo, ¿de acuerdo? Esos ingredientes pueden ser desde la sal, especies, verduras, o utilizar el nitrógeno líquido para hacer aquello, o el tema de presentación, etcétera. Y todo eso, ¿qué son esos ingredientes? Esos ingredientes pues hay que tener claros el cambio climático, hay que tener el tema de lo verde, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? La integración, temas sociales, temas económicos, etcétera, ¿no? Luego, cada vez estamos pidiendo más al urbanismo, ¿vale? No es y a medida que le vamos pidiendo más, porque tiene que además ser participativo, todo el mundo tiene el derecho y además la obligación de dar su opinión, ¿no?, con respecto al urbanismo. ¿Por qué? Porque es un bien común, hay un interés general. Cada vez le exigimos más al urbanismo, ¿de acuerdo? Pero queremos que sea, sobre todo, lo acaba de decir José Manuel, sí, es un urbanismo, pero tiene que ser ágil, ¿vale? Porque las oportunidades pasan y tiene que ser un urbanismo. ¿No es un contrasentido? Dejo ahí la palabra, quiero decir. Es decir, por una parte sí que tenemos que tener en cuenta el tema de desigualdades, sí que tenemos que tener en cuenta la ola de calor, sí que tenemos que tener en cuenta temas medioambientales, etcétera. Queremos que el urbanismo haga, quiero decir, y... Enrique, te ha tocado, por favor, no me dejes a mí con la palabra arriba. ¿Tú cómo lo ves? ¿No es un contrasentido, sí, o me equivoco? Bueno, yo creo que tienes razón en el sentido de que lo que se entiende por urbanismo es cada vez más amplio. Y como decía, no es lo mismo el urbanismo de los años 90 que el urbanismo de ahora. Y digamos que es como una especie de tren donde se le van sumando vagones. Entonces, en los planes de los años 90, prácticamente a lo que se limitaban los planes, ¿no?, era básicamente a las determinaciones urbanísticas propiamente dichas, es decir, a lo que son las zonas verdes, lo que son los equipamientos, la edificabilidad, la densidad, las viviendas.
A esto progresivamente se van añadiendo campos, se van añadiendo exigencias, yo creo que para tener cada vez más calidad de vida en las ciudades, ¿no? Y entonces, pues ya he dicho que se empieza con la evaluación ambiental, que empieza poco a poco, se empieza con la cultura, que empieza poco a poco, y se van añadiendo cosas, ¿no? Es decir, que ya pues tenemos el informe de comercio, tenemos el informe de inundabilidad, tenemos el informe de paisaje, tenemos el informe de, ahora no últimamente, que también se ha citado, el informe de salud. Es decir, esto ya parece una enciclopedia, es decir, que hay tal cantidad de cuestiones que se tienen que integrar dentro del urbanismo, pues que hacen que un plan sea algo inabarcable, ¿no? Es decir, y eso ya no solamente es elaborarlo, que gracias a Dios pues tenemos ahora el soporte informático y no tenemos que hacer 15 copias de planes, ahora serían 51 a lo mejor, que es una para cada organismo que tiene que informar, ¿no? Entonces, hacer todos estos planes, eso sería insostenible hacer un plan por la cantidad de papel que habría que utilizar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que luego cada departamento, pues claro, quiere poner o lo ve desde la perspectiva. En mi opinión, cada vez cada departamento está un poco como más encerrado en lo suyo y es difícil coordinar y hacer casar una cosa con la otra. ¿El urbanismo no tiene ese papel, digamos, de coordinador? Es decir, de coger todas estas sensibilidades y ejecutar. A mí me da la sensación, es como una cocina. Yo estoy en una cocina y yo sé que el Masterchef, ¿vale? Es que ahora veo ahí es el que emana, es el que manda, ¿de acuerdo? Y si no hay orden en una cocina, pues no van a salir los platos, ¿no? Digo yo. Pero el problema es que ahora eso, yo creo que antes sí que había, dentro del concepto de coordinación hay uno que lidera y que de algún modo pues pone un poco de criterio. Creo que ahora desaparece o se ha atenuado bastante, sobre todo porque cuando nos falta un informe o ese informe es desfavorable o no se ha atendido suficientemente ese informe, se recurre, se impugna y al cabo de 7 años, cuando ya está todo el plan en desarrollo, se anula el plan y tenemos que volver a empezar de cero y tenemos que ver, no solamente hacer otro plan, sino ver qué hacemos con lo que hemos hecho. Un montón. Es decir, que se ha complicado tanto todo, hacer un plan, hacerlo, tramitarlo, aprobarlo y ejecutarlo, que, bueno, yo comparto con José Manuel que no es el modelo que debemos de tener, pero creo que es necesario un replanteamiento de qué tiene que tener el urbanismo para que vuelva a ser lo ágil y lo flexible que había. Yo solamente una anécdota. Óscar dice que yo fui su jefe y tal, y a mí me pasaban a veces leyes de la Generalitat para informar, ¿no? Desde urbanismo. Y yo le decía, Óscar, informa tú esta. Y le informo yo, digo, solamente de una cosa, que no pidan nuevo informe o nuevo estudio de urbanismo, por favor. Sí. Quería aprovechar para intervenir para dar a lo mejor el contrapunto de otra escala, ¿no? En lo que se refiere a tocar el suelo y a gestionar y qué incluimos o no incluimos en el urbanismo. Y vuelvo obviamente al campus, pero me parece que puede dar una aportación de pequeña escala, ¿no? Es decir, esto de añadir muchos ingredientes a esto de qué es el urbanismo. Y yo estaba haciendo la lista de las personas que están trabajando para el campus en este momento. Gracias, por cierto, también a unas ayudas Next Generation, que fueron los contratos Investigo, en el que en el vicerrectorado se ha podido contratar a jóvenes titulados y jóvenes investigadores, creo que de menos de 30 años, durante 2 años para trabajar en los proyectos de transición ecológica y transición energética del campus. Concretamente, el vicerrectorado tiene 9 personas, 2 son biólogas, 2 son ingenieros de caminos, hay 2 arquitectos y una persona especializada en ciencia de datos, un ingeniero industrial y uno en ciencias ambientales. Y estas personas trabajan, no lo voy a decir en orden, pero bueno, una trabaja en sistemas urbanos de drenaje sostenible, otra persona trabaja en regeneración adaptativa de edificios, cómo hacer que estos edificios que tenemos de los años 70 puedan convertirse en algo que deberían ser los espacios de educación actual, otra persona trabaja en infraestructura verde y biodiversidad,
Otra persona trabaja en temas de alimentación y de huerta urbana y de cómo hacer en el campus que generemos nuestra propia comida y qué hacer un poco con el residuo orgánico también, trabaja en todo ese circuito. La persona que, por supuesto, está especializada en ciencia de datos está volcando todos estos datos en un sistema geográfico de información. Luego está trabajando en temas de SGIS. Otra persona de caminos está trabajando en movilidad, en eficiencia energética de los edificios otra, en producción de energías renovables, estimación, etcétera. Otra, y por último hay una persona que está trabajando en estrictamente el tema del cálculo de la huella de carbono y calculando el alcance 1 y 2, pero haciendo estimaciones también de metodología de cálculo para alcance 3. Estas personas están todas juntas en un espacio que les puse, porque aquí, bueno, les busco un espacio y se pusieron a trabajar primero en lo que les tocaba a ellos, pero pronto salieron, solo por el hecho de compartir espacio, hasta qué punto el espacio urbano o el espacio arquitectónico define las actividades que se pueden dar en él, se pusieron codo con codo a sacar ideas. Y de repente pues resulta que el arquitecto que está especializado en eficiencia energética de edificios, junto con el ingeniero industrial que está pensando en cómo implantar renovables, se dieron cuenta que la Facultad de Bellas Artes tiene una fachada sur enorme, acristalada, que si ponían unos brisolets, pero además esos brisolets, en lugar de ser de cualquier material, eran placas fotovoltaicas, además de poder hacer sombra y ahorrar en aire acondicionado el edificio, la producción podía revertir en esa escasa, digamos, reducción de aire acondicionado que iba a necesitar. Pero luego la bióloga empezó a manejar el software en BIMED y le pidió al arquitecto que generase un modelo 3D de los edificios, y entonces tengo partes del edificio, del campus, simuladas en ordenador, donde puedo optimizar la eficiencia energética de los edificios sin intervenir en los edificios, sino simplemente por la vegetación y la proyección de crecimiento de esa vegetación o las especies vegetales que se van a elegir. Y por último tengo también el caso, ¿no?, de la bióloga, que es muy inquieta y quiere renaturalizar los alcorques y algunas piezas verdes del campus, que habla con el ingeniero de caminos especializado en sistemas urbanos de drenaje sostenible y con el arquitecto y acaban también haciendo unas proyecciones. Es decir, todos, o sea, es un poco hacer paella, ¿no? Tienes el arroz, como cuando juegas a paella. Totalmente. Pues ese era un poco el ejemplo que quería aportar. Y lo bueno es que yo creo que al final para hacer paella hay que tener un cocinero, porque aquí en Valencia somos muy dados a que el que hace la paella recibe muchos consejos, ¿de acuerdo? Y llega ahí, no les fica, no les fica falta sal, ¿eh? O no oye, masa verdura, ¿no? ¿Qué? Verdolanga, esto va a ser... Las fica... Claro, hay muchos que, de acuerdo, que te pueden dar la opinión, pero la realidad, y es lo que yo quería poner encima de la mesa, a lo mejor no opino esto, pero lo dejo encima de la mesa, es que tiene que haber uno como un maestro de ceremonias. Tiene que, al final, hay que, en esta coordinación, en esta información, el poder crear procesos participativos de comunicar, etcétera, pero yo creo que al final hay que llegar a una conclusión, hay que tomar una determinación, hay que tomar una decisión, ¿no? Y es un poquito lo que hay que hacer. Digamos que desde el ámbito, digamos, empresarial, etcétera, es lo que le demanda a la administración, ¿vale? Oye, pero hay que tomar... Y yo la pregunta era, porque hay a veces aquí se habla del urbanismo como que es el urbanismo clásico, ¿vale? El de aquellos arquitectos y pocos ingenieros de caminos que nos dedicábamos al tema del urbanismo, que hacía un urbanismo, ¿vale?, con el Rotary o el Tiralín, en fin, que no tenía ningún tipo de planos y hacían, ¿vale?, pues una expansión del casco urbano, etcétera. Eso es el urbanismo. No. Yo lo que reivindico es que el urbanismo es todo. El urbanismo tiene que ser integrador, tiene que coger y coger todo el ámbito, porque el urbanismo, según la definición que acaba de citar, ¿qué es? El desarrollo de ciudades. Y el desarrollo de ciudades tiene que tener en cuenta muchos inputs, muchas preguntas, cuestiones. Y todas esas cuestiones son los ingredientes. Pero alguien tiene que tomar, digamos, y ese es el urbanismo. Y yo creo que algo de esto, y creo que aquí dentro de la Comisión Territorial de Urbanismo está aquí representada de Valencia, etcétera, ya empiezan a tomárselo. ¿Vale? Estábamos diciendo que muchas veces hay sectoriales que no mandan sus informes, ¿vale? Y entonces llega ya la Comisión corrígeme, Carlos, si no es así, ¿de acuerdo? Toma decisiones de decir, oiga, administración X, sectorial, si usted no me manda en X tiempo su informe, pues voy a dar la resolución y voy a seguir adelante con el procedimiento. Porque legalmente la normativa dice que usted tenía que haber evacuado un informe en tal plazo y no lo ha cumplido, ¿vale? Entonces ahí... Y es un poquito lo que hay que hacer, ¿no? Digo yo, era un poquito, para agilizar los plazos, porque si no, cada uno tiene sus plazos, ¿vale? Hay alguien que debe llevar la batuta un poco más, ¿no? En el sentido de decir, oiga, que al final, ¿no?
Pero eso quiere decir que el que lleva la batuta no va a tener en cuenta temas medioambientales, temas climáticos, etcétera, etcétera. No, los debe de tener en cuenta y todos, digo yo. ¿No? O, el problema es que... porque no tengo razón, es decir, esto al final... El problema es la formación que tendría que tener el que lleva la batuta. Quiero decir que ahora cuando estás metido en la ejecución de proyectos, ¿no? ya tienes la ordenación, tienes la ordenación detallada y ahora vas a ver si pones o no plazas de aparcamiento en las calles, vas a ver si el autobús pasa por aquí o no y vas a ver si la parada reguladora la pones delante de un parque, de un colegio, de una vivienda. Y vas a ver si el giro que tiene que hacer el autobús es tal porque si giro más de 90 grados, tardo no sé qué y entonces el tiempo que pierdo en hacer el giro hace que la línea ya no sea eficiente económicamente. Y entonces, desde urbanismo, a lo mejor podemos coordinar, pero tendrá que ser movilidad quien me diga por dónde va el autobús, por dónde va tal. Pero luego tendrá que ser el del colegio el que me diga, no me pongas la parada reguladora delante del colegio, porque si la pones delante del colegio a la salida de los niños, o cuando van a la clase y en verano abren la ventana porque no sé qué. Pues, entonces, es decir, que se tienen que tomar tantas decisiones y esas decisiones, digamos, están tan técnicamente desarrolladas que es muy difícil, ¿no? Yo creo que trabajé en algún proyecto también alguna vez del Código Técnico de la Edificación y me decían, si cumplimos el aislamiento sonoro, incumplimos el no sé qué de ventilación. Y entonces, dentro del mismo Código Técnico, que lo han hecho cada uno, y dice, no sabemos cómo hacer el edificio para cumplir con los dos códigos, ¿no? Es decir, que al final estamos tan especializados y que esa coordinación, que a lo mejor antes pues había un súper sabio que Enrique, por llevarte un poco la tal, ¿no? Pero es difícil. A lo mejor no puede ser que tengas tú el miedo a, quiero decir, queremos ser perfectos, es como el mundo de Platón, de las ideas, queremos lo perfecto, que me contesten, etcétera. Con el tema de movilidad, yo soy urbanismo y la pongo aquí. Pero dejo una salvedad para ser ágiles, porque ese documento tiene que salir. Que cuando se vaya a implementar y el municipio vaya a coger, digamos, a hablar con la MT, si es el caso de Valencia, o va a hablar con no sé qué, ser lo suficientemente flexible para decir, bueno, la muevo de aquí a allá, ¿vale? Pero el documento ha salido, porque es que si no, los periodos de digestión de cada uno de los sectoriales y de cada uno de los que tienen que informar es más o menos largo. Si me tengo que esperar a todos, no voy a llegar. Y a lo mejor de una manera flexible es decir, oye, la parada de MT ya la pondrá la MT, perdón, de autobuses, bueno, estoy haciendo, no es propaganda, pero, ¿vale? En este caso estamos en Valencia, ¿vale? De la MT, pues ya la pondrá y hará, y le exigiré, y así lo digo en la normativa, que haga un estudio de mercado donde sería potencialmente mejor la ubicación de ese centro de... que inicialmente la ponemos aquí. Pero yo creo que es el miedo a proponer, ¿vale? Y luego cambiar, que tampoco pasaría nada en ese caso en concreto, ¿no? Digo yo. Que tardamos no sé cuánto, o que cambiar un plan que tardamos no sé cuánto. Quiero decir, el problema de los... Si se hiciera un plan y yo me equivoco y digo, cojo la ley y a veces, ¿cuánto tardas en hacer una modificación de plan? Y digo, hombre, pues 2 meses evaluación ambiental, 45 días información al público, la aprobación, 6 meses. Todo el mundo sabe que no, que van a ser 2 años. Una pequeña, o sea, si tardáramos 3-6 meses en hacer una modificación, podría permitirme el lujo de equivocarme, ¿no? Si tardo 2 años, como decía José Manuel, cuando voy a corregir el plan, ya tengo otra cosa que corregir. Entonces, no sé cómo, sin duda hay que flexibilizar y hay que tal. Y aunque esté un poco negativo esta mañana, pero... Sí, es cierto, ¿no? Pero si flexibilizas, cuando vas a aplicarlo, el de no sé qué, dices, no, es que el plan no pone dónde va la parada de autobús. Y tú dices, bueno, pues dilo tú. No, es que si no lo pone, ¿sabes? Es que no dice no sé qué. Entonces, si flexibilizas mucho, el problema es que luego el técnico que tiene que decidir dice que no está puesto y que no puede decidir.
si flexibilizas mucho. Y si no flexibilizas y lo detallas, el problema es que si te equivocas tienes que modificarlo y entonces tal. Entonces, bueno, es complicado. Yo aquí, si me permites, José Manuel, añado dos o tres. Primero digo que no tengo respuesta a tu pregunta. No sé cuál es la solución para que nadie espere otra cosa, pero sí que me parece que hay un riesgo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Algo de flexibilidad hay que dejar al técnico en cuestión, porque si no, cuando se quiera probar algo perfecto ya es tarde. Correcto. Y además, cito literalmente un comentario también de este mismo catedrático que he mencionado antes, Manuel Marchena, que dice: el urbanismo peca, o puede potencialmente pecar, de soberbia omnicomprensiva. Es decir, puede alguien interpretar que el urbanismo debe ser, o un buen planeamiento urbanístico, un buen plan debe ser un fin en sí mismo, y nada más lejos de la realidad. Eso no es un fin en sí mismo, debe ser un instrumento, debe ser una herramienta para otros objetivos. Y deja de serlo en el momento en el que no se llega a concebir ese plan porque se está buscando la perfección del plan. De modo que yo sí llamo la atención sobre el hecho, de nuevo, de la agilidad, la capacidad de adaptarse a los tiempos, y quizá la búsqueda del plan perfecto que responda a todas las preguntas, pues es un objetivo que no se va a llegar a conseguir nunca. Sí que me gustaría, se nos está haciendo un poco tarde ya, que es la hora de comer, y era por abrir el debate un poco a los que estamos aquí, ¿no? Y si os parece. Sí. Con el permiso del moderador, que por cierto está dando mucho juego. Yo creo que está muy bien esta moderación de la mesa. Por el control y supervisión de los tiempos, abrimos 10 minutos de coloquio por si alguien en el público quiere participar, lanzar alguna pregunta, que veo que sí, y hay manos levantadas. Si no, la opción B era seguir 10 minutos más de mesa, pero tenemos 10 minutos de coloquio, así que gracias. Sí, a ver, voy a hacerlo a modo de reflexión lo más rápidamente posible, porque son solo 10 minutos. Yo con el tema del urbanismo productivo me pasa lo mismo como definición también cuando hablamos de sostenibilidad, es decir, que definimos estas cuestiones y cada uno define de una manera determinada. De hecho, hoy en este mismo emplazamiento hemos oído a lo largo de la mañana a diversos ponentes hablar de urbanismo productivo, no exactamente igual, ¿vale? Con distintos matices. Con lo cual, pues a mí me llama la atención. Y una de las cuestiones que yo asociaría al urbanismo productivo o a la ordenación territorial productiva, ¿vale?, están en unas frases que tengo con permiso aquí apuntadas, ¿vale?, que serían, pues hablar, por ejemplo, de que muchas veces olvidamos lo importante sustituyéndolo por lo urgente, que no se puede tratar el suelo como una mercancía, que antes de correr hay que pensar hacia dónde queremos ir, o que no hay nada mejor que estar preparado para cuando llegue el dinero o la oportunidad. Esto no lo digo yo, lo hemos oído esta mañana, lo ha dicho Joaquín Farinos, y está perfectamente asociado a una cuestión de planificación, ¿vale? Que los que hacemos evaluación ambiental estratégica, por supuesto, pues creemos en ella e incluso la tratamos de fomentar. Y además, José Manuel, aparece en tu definición de la Real Academia del Urbanismo, pero la has comentado en la definición, pero luego ha dejado de salir en el layout posterior, pero la planificación también está ahí. ¿Por qué? Porque cuando se ha desarrollado el ejemplo de la implantación de las energías renovables, y hemos expresado, pues, tanto desde el punto de vista legal, la problemática y tal. Claro, hablamos de una implantación de energías renovables que se ha hecho sin una planificación previa y, digamos, desarrollando instrumentos legales como el decreto que han tratado de regular proyectos que se nos venían encima, ¿vale? Proyectos sobre, como decía José Manuel, sobre ordenación urbanística y sobre planeamiento, que evidentemente se tiene que adaptar porque unas normas urbanísticas del 90 o mucho más aún un proyecto de limitación de suelo urbano que tiene protegido todo su suelo no urbanizable, pues evidentemente no contemplaba en los años 80 o 90 el suelo para uso fotovoltaico, ¿cómo lo va a contemplar? Y entonces a nosotros en su momento y me consta anteriormente las personas que estuvieron al frente de la evaluación ambiental estratégica, y yo ahora mismo abogo por ello, aunque ahora ya es tarde, o puede que sea tarde,
¿cómo no se ha tenido una planificación en esta cuestión de las energías renovables previa que hubiera determinado la zonificación y dónde los usos podían haber sido más razonables o no dentro del territorio de la Comunidad Valenciana y que hubiera permitido una implantación probablemente mucho más rápida? Y no solo lo digo porque lo piense, sino porque en otros ámbitos de energías renovables, como por ejemplo en la implantación de la energía eólica, sí existe un plan eólico en la Comunidad Valenciana, sí ha sido un plan eólico prácticamente en 1 año y medio o 2 años, con una evaluación ambiental que no llegó a 1 año. Y ahí está, y está vigente, se ha desarrollado de la forma que se ha podido desarrollar, pero acotando en el territorio los usos exactamente. Y lo sé, y se pudo hacer, y hago aquí un engarce, porque la persona que lo hizo la tengo a mi lado y está muy interesada en hacer otra pregunta, que es Salomé. Con lo cual, aparte de mi reflexión sobre la necesaria planificación que a nuestro juicio debería existir, en la cual, por supuesto, y hacemos ya proselitismo y propaganda, pues debe estar incorporada la evaluación ambiental, que también sobrepasa, estamos hablando de urbanismo productivo, verde y climático, y la evaluación ambiental pues está ahí, pero es el elefante que está ahí, pero que no se ve. Pero bueno, quede ahí mi reflexión y paso a Salo, que tiene otras cuestiones también que quería preguntar. Bueno, buenos días. Yo sobre el tema de las fotovoltaicas no voy a volver a insistir porque ya lo ha comentado Rafa y se ha comentado en la mesa. Entiendo que una planificación hubiera sido el instrumento perfecto, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero sí que quería comentar con respecto a lo que se ha dicho toda esta mañana y tú has comentado, Enrique, que en el año 90 se pedían 3 informes y para adelante, ¿no? Bueno, la situación del año 90 no es la situación actual, o sea, la presión urbanística sobre el territorio se ha incrementado, por supuesto, porque ha habido un desarrollo bastante elevado y, por lo tanto, no puede ser igual. Pero en la línea de... No estoy en contra, no estoy en contra de que se simplifique. Lo que digo es que se pone, o sea, al no existir documentos jerárquicos, como ha comentado esta mañana Joaquín Farinós, está la estrategia y luego no hay nada hasta el planeamiento municipal, entiendo que todas las cuestiones que son supramunicipales se tienen que ver en cada uno de los planeamientos urbanísticos municipales. ¿No sería más conveniente pararse un poco a hacer esos planes jerárquicos comarcales o supramunicipales que hicieran falta? Establecerían una serie de cuestiones que se tienen que solucionar además a nivel supramunicipal, como puede ser los riesgos de inundación, otra serie de historias, y el ayuntamiento tendría un documento mucho más sencillo y más centrado en lo que interesa, porque ya hay un marco que se ha resuelto en un nivel jerárquico superior. Entonces entiendo que esa sería un poco la solución y no intentar hacerlo todo a través del planeamiento urbanístico. Creo que es un poco un error, porque además el ayuntamiento, o sea, un planeamiento urbanístico, tiene alrededor otros municipios que también a su vez tienen su planeamiento urbanístico. O sea, la coherencia, que es lo que estaba hablando esta mañana Joaquín Farinós, me parece fundamental y creo que deberían existir esos planes que al final de la película se han tramitado un poco, pero no han llegado a término. No sé por qué, pero bueno, ahí están. Bueno, bien, las dos partes, ¿no? Respecto de la situación del urbanismo, digamos, en el concepto más, digo, sencillo, en el sentido de que no tiene tantas incorporaciones, tantos vagones de tren que decía antes. Fíjate que, bueno, si lo sabes mejor que yo además, que los planes de los años 80 y 90 se han hecho las reclasificaciones de las que ahora mismo aún se están desarrollando. Ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia. El plan del año 88 es el que aún seguimos desarrollando y sin apenas clasificaciones de suelo, creo. O sea, son los sectores de tal, pero puedes coger los planes que sean y muy pocos planes generales se han aprobado, digamos, a partir del 95-96 en la Comunidad Valenciana, con lo cual, digamos, el modelo urbanístico hablo a nivel de planificación urbanística, ¿vale? Bueno, pues hemos heredado o tenemos aún vigente lo que estaba entonces.
Y en la segunda parte, yo estoy de acuerdo 100% contigo. Es decir, que efectivamente entiendo que es necesaria esa dimensión supramunicipal, tal y como es la realidad actual y de la interconexión que hay, y desde luego, sobre todo a nivel de áreas metropolitanas. Es decir, que Valencia, Alicante, Castellón, creo que tienen un entorno de influencia con una relación funcional tan importante que abordar desde el planeamiento municipal de cada municipio, digamos, su realidad sin tener en cuenta lo de los municipios colindantes o del área metropolitana, bueno, pues no lo veo razonable, la verdad. De hecho, en Valencia hasta el 2017 se estaba tramitando la revisión simplificada del Plan General y se paró por el equipo técnico. Yo recuerdo que hablé con mi antecesora y tal, por el tema de decir, tenemos que esperarnos a ver qué pasa. Tenía dos cosas, el plan metropolitano de movilidad, o de movilidad metropolitana, y el PATEVAL, ¿no? El Plan Territorial Estratégico de Valencia, en el sentido de decir, esas decisiones las tenemos que hacer desde un punto de vista conjunto. Y la decisión que se ha adoptado es decir, bueno, mientras tanto lo que vamos a hacer es actualizar nuestro plan por lo que se hace por áreas funcionales, ¿no? Y bueno, no cuento esas áreas funcionales, pero que sí que se acotó a aquello que tiene repercusión, digamos, interna y que no trasciende más allá del término municipal, porque yo creo que efectivamente, como tú dices, es necesario tener esa visión, por lo menos metropolitana. Enrique, me va a tocar a mí ser el positivo hoy, un poquito, pero quiero decir, y por 100% suscribo lo que habéis comentado. Yo creo que es necesario ya urgente, ya no es que sea importante, etcétera, sino urgente tener esos planes aquí en la Comunidad Valenciana para poderlo hacer. Pero también quiero romper un tema por la practicidad. Al final tenemos unos fondos europeos que hay que gastar y hay una oportunidad, ¿de acuerdo? Y ante esa oportunidad podemos decir, no, pues que pase y ya cuando yo primero me haga y lo estudie y tal, ya veremos lo que voy a hacer, ¿no? Esa también podría ser una actitud. O otra actitud es decir, bueno, pues qué es lo que tenemos, si podemos o no agilizar y coger, digamos, esas oportunidades que pueden salir. Entonces, sí o no, ahí está el término medio, es decir, hay a veces que el análisis por la parálisis por el análisis, ¿no? Es un poco ese punto intermedio en el cual podemos estar analizando un montón de veces, ¿vale? En este caso es que tienes totalmente la razón, si no existe ni el plan, pues es que no lo hemos analizado ni una vez, ¿no? Pero también es cierto que en el tema fotovoltaico, y si no me corregís, sí que ya hay planos donde se dice la vulnerabilidad de los terrenos, se da una serie de datos de inundabilidad. Antes, temas de inundabilidad, por ejemplo, ya sabemos algunas zonas que están marcadas con el Patricova, etcétera, que ya sabemos que ahí pues, el tema de desarrollos urbanísticos pues no es del todo, ¿sabes?, importante, siempre. Es decir, que sí que ya empezamos a contar con una cartografía, etcétera, en la cual nos van, digamos, más o menos guiando, ¿vale?, con un poco los temas. Incluso Emilio ha sacado un tema informático en el cual te dice todos los informes, ¿no?, que tienes que, cuando te haces una DIC o haces una solicitud a la Consellería, digamos, de todos los informes sectoriales, etcétera, que tienen que aplicársele, ¿no? Es decir, que en esos temas hay algunos temas que sí que vamos avanzando, ¿vale?, en ese aspecto. No hemos avanzado en nada en lo que decía Chimo Farinos, totalmente de acuerdo, yo creo que ya no es urgente, es que es básico. Y así es como actúa Europa, al final. Muchas veces lo importante es tener un proyecto para que te den el dinero. No el mejor proyecto, un proyecto. Si no dices a Europa qué es lo que quieres hacer, ¿vale?, es lo primero que te pide. Usted para qué quiere el dinero y qué es lo que va a hacer. Y para saberlo, usted me tiene que presentar un proyecto. Y tiene que haber pensado en ese proyecto, haber planificado y haber hecho, ¿no? Y el que se lleva el gato, ¿qué es? ¿El mejor proyecto? No, el que se presenta, el que se realiza. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. En relación a lo que ha dicho Rafa, que como es amigo mío, pues estos temas, aparte de baloncesto, pues hablamos también de estos temas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Salo como Rafa. Lo que pasa es que, al final, esto es un choque de bienes jurídicos protegidos, por decirlo de manera cursi jurídicamente, ¿no? Si leemos los títulos de las leyes que hemos explicado hoy, se habla de emergencia climática, urgente reactivación económica,
Emergencia energética, cuando las cosas son urgentes, emergentes y todos estos alarmas, pues a lo mejor la planificación pasa a un segundo plano. Que no digo que deba ser así, yo seguramente estoy de acuerdo con ellos, pero el artículo 3 del decreto original de 2020 ya dice que se declaran inversiones de interés estratégico para la Comunidad Valenciana los proyectos de centrales fotovoltaicas y parques e instalaciones eólicas, suponiendo dicha declaración su impulso preferente en las tramitaciones necesarias. Con lo cual, pues sí, ¿tenía que haber habido una planificación? Sí. Y también ha habido una decisión del legislador, que es el que al final tiene que decirlo, porque tiene la legitimidad para ello, que es que se ha saltado la planificación, porque hay una urgente reactivación económica, una emergencia climática, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son ya es momento de levantar la sesión para poder ir a comer y retomarla con fuerzas esta tarde, ¿de acuerdo? Agradecer a los 5 ponentes, tanto a José Manuel, a Enrique, Óscar, a Emilio y a Débora, como no podía ser de otra manera, vuestra asistencia y estar aquí, ¿de acuerdo? Y nos vemos.